Sean bienvenidos a Astrofork Podcast, el compañero sonoro de astrofork.com, donde vamos a discutir las últimas noticias del mundo rolero, a pensar críticamente nuestro hobby y a dialogar con personalidades relevantes de nuestra comunidad. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los one-shots o sesiones autoconclusivas, qué son, por qué tendemos a desdeñarlas, despreciarlas o tratar de evitarlas al jugar rol, cuándo son necesarias y además, lo más importante, cómo podemos hacer para tener una sesión autoconclusiva exitosa que deje satisfechos a los jugadores. Bueno, ¿cómo están? Tanto tiempo. Sé que este podcast sale más o menos cada 5 meses. No es la intención. Sucedieron cosas en el medio, viajes. Después, ahora estoy transitando un cambio de trabajo que circunstancialmente me obliga a vivir parcialmente en Capital, parcialmente en Mar del Plata, que es la ciudad donde realizo la mayor parte de mis actividades, pero también esta circunstancia de estar viviendo en Capital me facilitó la posibilidad de disponer de unos ratos en soledad y sin las distracciones de una ciudad donde uno tiene su familia, amigos, etc. Y esto me permite retomar el noble arte de podcastear sin entrevistas, es cierto, en soledad. Me estoy acostumbrando a esta tarea de hablarle al vacío o hablarle a una nube, pero creo que van a ser una buena compañía ustedes, mis oyentes, para estos días que me quedan, que son más o menos 2 meses de viajes asiduos a Capital Federal, Argentina. Pero bueno, vamos al tema que nos compete de este episodio, que son los one-shots o sesiones autoconclusivas, como se les dice en la llanura pampeana. Y que son estas sesiones en las cuales no apuntamos a jugar en modo campaña, no apuntamos a contar una gran historia dividida en distintos encuentros, sino que vamos a empezar y terminar una historia en esta misma tarde en que nos juntamos. A veces estas sesiones duran, entre 3 a 5 horas, estoy pensando. Son muy comunes en eventos, como en una convención o en tardes de juegos, donde a veces, o en clubes, donde a veces no te podés dar el lujo de tener una continuidad semana a semana o quincena a quincena. En otras ocasiones tal vez querés mostrarle a unos conocidos o amigos cómo es esto de jugar rol. Y un one shot, voy a alternar entre los dos términos para referirme a este tipo de sesiones. Volviendo, un one shot es la mejor forma de mostrarles una pequeña prueba de lo que es esto de jugar rol, sin todo el fardo de, vamos a tener que jugar por 6 años, semana a semana, se van a tener que memorizar este manual entero, todo lo cual probablemente alejaría a estas personas de nuestra actividad. Estas son las circunstancias en las que son útiles, pero tiende a pasar otra cosa en nuestro hobby, que es que tendemos a evitar las sesiones autoconclusivas. No solo tendemos a evitarlas, sino que en estas situaciones donde serían útiles, siempre dirigimos, en vez de un one shot, por ejemplo en un club, dirigimos una campaña corta. Dirigimos una sesión trunca que deberíamos continuar y no podemos hacerlo. Entonces queda ese mal sabor de, tendríamos que haber dirigido una campaña, no llegamos al tiempo por las circunstancias, entonces le das a los jugadores una experiencia incompleta, fragmentada, porque la verdad es que pocas cosas dan tanta satisfacción como darle un cierre apropiado a una campaña. Y un poco un one shot intenta acercarse a eso. El tema es que la continuidad, todos los pluses que se suman al jugar semana a semana, al habituarse a un grupo, al ver cómo un personaje cambia, cómo nos enfrentamos a desafíos cada vez más grandiosos, todo eso no está presente en una sesión autoconclusiva. Entonces, para los que somos roleros veteranos o que queremos la experiencia completa, que en general la verdad es que somos todos, siempre nos deja con sabor a poco.
Entonces, bueno, tendemos a evitarlas, a los one shots. Mi propuesta con este capítulo es que, por lo menos de cara a los GMs o al GM ocasional que de vez en cuando tiene que mostrarle el hobby a gente curiosa, le perdamos miedo al one shot o le perdamos desprecio, ponele, por decirlo de alguna palabra, y nos lo tomemos más en serio. Nuestra tarea de embajadores de la actividad cuando vamos a un evento. Es probable que todos hayamos visto experiencias de one shot poco exitosas en eventos públicos, y la verdad es que la diferencia se nota mucho cuando vas con algo que estaba pensado para una campaña o que no pensaste bien cómo adaptarlo a una situación de juego con tiempo limitado y te quedás y le presentás a los jugadores algo que no pueden terminar, que tienen que cerrar a los ponchazos, versus una experiencia donde podés tener un cierre para la sesión, podés ofrecerles un epílogo, preguntarles qué le pareció la cosa, y donde se van con un simbólico trofeo, que sería, bueno, no sé, vencimos al dragón, recuperamos la espada mágica, rescatamos la nave perdida en el espacio, lo que sea, pero no nos quedamos con, estábamos a 3 habitaciones del dragón y no llegamos porque se acabó el evento. Así que bueno, vamos a cubrir primero qué hace una sesión autoconclusiva, exitosa, y después cómo llegar a eso. Y para eso preparé una pequeña listita de lo que creo para mí que hace una sesión a un one shot exitoso. En primer lugar, estamos hablando de objetivos claros. ¿Qué viene a hacer esto? Cuando empieza una sesión de este tipo, los jugadores deberían saber en la explicación inicial del escenario, o debriefing como se le dice en inglés, ya deberían saber qué tienen que hacer y ya deberían tener los personajes hechos. Bueno, esto último es una verdad de perogrullo, ya es algo que en general casi todos los directores hacen, pero bueno, no está de más remarcarlo. Hay que tener los personajes prearmados y hay que presentar a los jugadores objetivos claros. Bueno, vayan a esta habitación y venzan al dragón, recuperen el trofeo, lo que sea. Estos objetivos pueden dejar, como vamos a ver más tarde, lugar para algún gris para elegir entre 2 objetivos menores, pero un one shot no es una situación donde, bueno, miremos este mapa y elijamos a dónde ir de aventuras. No es juego libre, no es tal vez la situación ideal para un sandbox, no es el momento para exploración libre de un escenario. Acá los jugadores deberían tener un objetivo pautado. Eso también, de manera correspondiente, implica que va a haber menos exploración, menos libertad de juego. Tal vez eso, bueno, también hace que el one shot sea un poco menos elegido como forma de juego por las mesas, porque se pierde un poco la sacrosanta libertad de la mesa a la hora de jugar. Y bueno, si bien eso es cierto, hay que poner tal vez al grupo sobre rieles a la hora de jugar un one shot. Vamos a ver que una experiencia dirigida y focalizada termina siendo para mejor, por lo menos en este tipo de sesiones. Después, bueno, relacionado con este marco restringido de libertad del que les hablé, tiene que haber una presión clara y plazos y amenazas relacionados con el objetivo de esta sesión. Esto tiende a pasar en algunos juegos o en algunas campañas incluso, que el director les dice, bueno, hay que salvar a la princesa, qué sé yo. Y el grupo empieza, bueno, vamos a este dungeon que está al norte, matemos a este dragón para allá, vamos a esta fiesta de máscaras en este otro reino. Y la reina, la princesa medio que se pudre en el calabozo mientras tanto. ¿Por qué pasa esto? Esto ya es un problema general de las campañas, pero en mi opinión por lo menos, a unos objetivos claros tienen que ir atados unas presiones claras. Y esto significa, bueno, el tiempo se va a agotar, los enemigos se van a mover, va a haber otros agentes que van a avanzar si los personajes no lo hacen. Y bueno, esto sirve para meterle presión a los jugadores y darles también una pauta intrajuego o intraficcional de que no tienen todo el tiempo del mundo. Esto que sí pasa en las campañas, bueno, no, está bien, nos reunimos la semana que viene y ahí sí, salvamos al reino. No va a haber semana que viene cuando estás jugando un one shot, por lo menos la mayor parte de las veces. Entonces hay que meterle un poquito de esa presión a los jugadores sin que, bueno, sea como una obligación. Otra cosa que creo que hace a un one shot exitoso es, de manera correspondiente con esta presión intraficcional, hacer un pacto fuera de juego que deje claro a los jugadores que esto va a empezar y terminar en esta reunión. Y que
también les deje una idea de, bueno, nuestra exploración libre tiene que ser focalizada, porque independientemente de que ciertas acciones dentro del juego no nos toman muchos minutos de la ficción, como decir, bueno, vamos a revisar estas 7 puertas del calabozo, de este pasillo, antes de ir a la sala donde está el dragón. El problema, más allá de un diseño de nivel que probablemente esté mal, porque no vas a poner 7 puertas cerradas para un one shot, el problema es que explorar cada habitación te va a llevar tiempo fuera de juego, probablemente mucho más que lo que te lleve dentro de juego, y si por culpa de esa exploración no llegan a matar a ese dragón o encontrar esa espada mágica, no sé, eso es una organización del tiempo que falló de parte de los jugadores y de la cual ellos también se tienen que hacer cargo. Tiene que haber una voluntad de su parte de gestionar inteligentemente su tiempo de juego. Otro tema que a veces suele descarrilar los one shots son las peleas entre personajes jugadores, entre PJs, tal vez una escena, no sé, comprando algo en un mercado que termina tomando 1 hora porque los jugadores se ponen a pelearse entre ellos, se pelean con un mercader, o sea, se van por las ramas. Cuando esto pase hay que recordar frecuentemente a los jugadores, bueno, ojo que nos quedan 2 horas, 1 hora, etc. Ténganlo en mente al elegir sus futuras acciones con sus personajes. Continuando, es de vital importancia que una sesión autoconclusiva tenga un cierre. Hace poco dirigí Lady Blackbird. Es un juego muy apropiado para one shots, pero es muy difícil de terminar en un one shot. Tal vez es más factible terminarlo en 3 sesiones o en 2. Y aún así es importante que puedan como grupo cerrar la sesión al lograr algo sustancial. En el caso de Lady Blackbird sería, escapar con la nave El Búho de la nave imperial que los tiene apresados y, volar libres de sus garras en dirección al destino que marque la princesa. Ese es un buen punto como para decir, hasta acá llegamos, por ahí quedan 40 minutos más para jugar. Pero también es sabio poder decidir cuándo cerrar la sesión, aunque te quede más tiempo, para dejar esta experiencia efectivamente autoconclusiva o redondita de decir, esto empieza y termina acá y nos dejamos un tiempo para conversar de última, antes que intentar, abarcar más de lo que se puede y exponerse al riesgo de me quedé sin tiempo, tengo que redondear rápido y de manera poco satisfactoria. Además de un cierre, el ideal sería tener un epílogo. Poder conversar un poco con los jugadores, sobre todo si son nuevos y si lo nuevo no son los jugadores, sino el juego. Tal vez estamos probando un one shot porque queremos probar, no sé, Morkborg o algún otro juego similar. Separarnos un rato para reflexionar o ver, nos gustó el juego, no nos gustó la experiencia de esta sesión o no. Creo que hace mucho a que la experiencia se pueda sentar de manera mejor en el grupo, a que podamos conocernos post sesión, charlar un poco, quedar en contacto a futuro, y si hubo algún malentendido o alguna situación extraña a la hora de jugar, o algo donde, había un desacuerdo entre jugadores o entre un jugador y el GM, se puede conversar post sesión en este epílogo reflexión posterior. Por último, otra última cosa que sería deseable, en mi opinión, esto puede variar según el juego, según el estilo de cada GM, es ofrecer a los jugadores alguna experiencia climática, algún clímax, algún momento grandioso y épico donde se estén jugando muchas cosas y donde ellos puedan con sus acciones hacer la diferencia, generar un cambio. Hay que evitar estas sesiones rutina que son tan comunes en las campañas en curso, que tal vez, en la sesión 4 mataron al rey y fue muy épica y todos salieron disfrutando un montón. Y después hubo 3 sesiones más donde, la sesión 5ª fueron de compras, la sesión 6ª fueron a una cueva de goblins y recién la sesión 7ª fueron a matar a un dragón. La idea sería, no ofrezcamos en un one shot, en la medida en que podamos, una sesión rutinaria. Tendremos que mostrar algo que se destaque, que quede en la memoria de los jugadores. Y creo que la mejor forma de hacerlo tal vez es subir un poco lo que está en juego, o tal vez es filtrando dentro de los momentos que tiene una sesión, en vez de ofrecer toda la sesión, que a veces está compuesta de muchos momentos rutinarios, ofrecer la parte de la sesión más épica. Que esto viene a cuento con algo que voy a hablar en un ratito, que es empezar in media res, empezar en la mitad del conflicto y no empezar antes. Pero antes de pasar a eso, me gustaría hacer una distinción entre 2 tipos de juegos.
Esta distinción es muy ad hoc, por ahí no la van a ver en otro lado, creo que sirve a efectos de este episodio y no lo tomen como algo universal. Pero yo distingo a grosso modo entre dos tipos de juegos, por lo menos entre dos tipos de juegos de aventura. Hay juegos con procesos intensivos y hay juegos sin procesos intensivos o con procesos ligeros, sin mucho zoom. ¿A qué me refiero con juegos con procesos intensivos? Fundamentalmente me refiero a Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, D&D, o cualquier juego más o menos derivado de este, en el cual se le preste mucha atención a la exploración de calabozos, al combate. Algunos juegos por ahí le prestan atención no al combate físico, sino al combate mental, o algún sistema de duelos de magia. Esto, para poner por ahí un ejemplo más palpable, es tal vez ustedes vienen, no sé, con un viaje en alta mar, que pasan los días muy rápido a nivel, no sé, entre fuera de juego y dentro de juego. Por ahí en 10 minutos jugando resolvieron una semana de viaje y está bien porque no había tanto para resolver. Pero cuando entran a la cueva, al cubil del mal, tipo Diablo 2, de repente cada paso importa. Tienen que andar con el palo de 10 pies tanteando que no haya trampas. Tienen que estar revisando por enemigos cada habitación. Y de repente en 3 habitaciones se les fue una hora entera de juego. Y estamos hablando de por ahí 10 minutos para los personajes en la ficción. Estos momentos donde el tiempo se comprime mucho y cada segundo importa, especialmente en el combate, donde por ahí 10 segundos de combate nos toman media hora o 15 minutos, ponele como grupo de juego, hablan de juegos con procesos intensivos. Que pueden ser muchos, no solo D&D, Vampiro también tiene ciertas cositas de eso, Burning Wheel, Mouseguard, bueno, hay varios, no los voy a listar. Pero hay otro tipo de juegos, que son los juegos sin procesos intensivos, donde tal vez cuando hay una situación climática conflictiva, un nudo, lo vamos a resolver rápido, con pocas tiradas, sin ahondar demasiado. No vamos a tirar iniciativa y pensar turno por turno. Estos juegos sin procesos intensivos, hay algunos que son del renacimiento de la vieja escuela, como podría ser Mythic Bastionland o Electric Bastionland, que si bien tienen combates turno por turno, duran muy poco tiempo, tienen muy pocas acciones para resolver. Y si no, ya vamos al terreno de juegos story games, o juegos forjistas, o juegos narrativos, donde tal vez Apocalypse World pueda servir de ejemplo. Estoy pensando si hay algún otro. Bueno, todos los juegos Powered by the Apocalypse califican también como juegos donde tal vez un combate se resuelva en un solo movimiento, en vez de tirar iniciativa, mover las miniaturas por la grilla, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esta distinción? Porque hay distintas consideraciones para cada tipo de juego. En los juegos con procesos intensivos, uno de los consejos que a mí me ha servido es empezar en media res. Es decir, que si los personajes van a ir a una cueva y tienen que saquearla o tienen que recuperar algo de esa cueva, yo no empezaría, por lo menos, en la ciudad cuando les comunican qué es lo que tienen que hacer. Empezaría directamente en la cueva. Esto nos ahorra cualquier posible distracción por parte de los jugadores, nos ahorra los momentos de ir a comprar a la tienda, que están buenos en una campaña, pero en un one shot son insoportables, y nos pone directo en el foco del conflicto. Nos va a dar mucho más tiempo también para que la exploración de la caverna o del dungeon se pueda desarrollar lo más intensamente posible sin tener que apurar las cosas. Con cosas que tal vez para este juego puntual, como podría ser Dungeons and Dragons, la verdad para mí no importa tanto en un one shot. No me interesaría tanto presentarles la experiencia de estar en una taberna, de comprar, no sé, de comprar cosas en un mercado. Me interesa presentarles otra cosa, la parte que yo considero que es más entretenida. Bien, se puede empezar in media res, también se podría empezar en el clímax mismo, me parece que eso tal vez no está tan bueno, a menos que queramos ir por alguna experiencia menos estándar o más interesante, qué sé yo. Podríamos empezar en la pelea con el dragón, resolverla y después jugar en el resto del one shot la huida del calabozo mientras el mismo se desmorona, no sé. Acá estoy improvisando un poco el podcast, pero creo que tenemos que evitar las partes rutinarias de la sesión en la medida que podamos, aquellas partes donde el juego no se luce. Mientras que en juegos sin procesos intensivos sí podemos presentar el abanico completo de una sesión.
las discusiones entre personajes, el momento de hacer planes, mirar el mapa y decidir por dónde ir para llegar a destino, comprar suministros, etcétera, etcétera. Acá tengo más experiencias y la verdad es que si soy honesto, yo diría que para one shots conviene solamente usar juegos sin procesos intensivos. Sin procesos intensivos. D&D me encanta, pero no se luce mucho en el one shot, a mi gusto. Además de ser muy complejo para gente que recién llega al hobby. Mientras que mis últimas experiencias son con Mythic Bastionland, con un juego que estoy diseñando, que se llama Hexagon, del cual hablo en el blog bastante. Y me gusta mucho la experiencia completa de la sesión, que se puede comprimir y presentar en 3 horas, en 2 horas incluso. Si en ciertos momentos me apurás, yo puedo dirigir una sesión autoconclusiva en 2 horas. Y eso es porque estos juegos te permiten abstraer conflictos que normalmente llevarían más tiempo, resolverlos en pocas tiradas. En Hexagon, en las ya 2 o 3 veces que lo dirigí en eventos, me encanta que les puedo presentar el mapa del mundo y decirles, bueno, elijan cómo quieren llegar a destino, qué suministros quieren, porque los personajes por ahí empiezan con oro, o algunos empiezan con más oro que otros, y me gusta darles esa posibilidad de que se luzcan abasteciendo a todo el grupo o comprándose mejor equipo, y que elijan una estrategia general para resolver el conflicto. En Mythic Bastionland todavía mejor. Ese es un juego de caballeros aventureros, del cual por ahí hablé en otro episodio, que obedece un poco al renacimiento de la vieja escuela, o SR, como se le suele llamar por sus siglas, y que se centra en recorrer un mapa hexagonal del reino, explorando sus distintos mitos. Yo tal vez en un one shot no voy a ofrecer la experiencia completa de Mythic Bastionland de, bueno, exploren lo que quieran. Cuando lo dirigí, mi foco fue, bueno, tienen que matar este águila con esta espada maldita que van a encontrar en este bosque. Los objetivos estaban muy claros. Lo que sí hice, a diferencia por ahí de un juego con un proceso que tiene procesos muy intensivos, es, bueno, empiezan en la ciudad donde les dieron la misión. Ustedes vean cómo cruzan esta cadena montañosa. Ustedes pueden decidir cómo llegar efectivamente a destino. Pueden comprar suministros si quieren. Todo eso lo manejan ustedes. Y el juego se luce al permitir hacer todo ese proceso de llegar a destino, todo ese creyendo que lleva gradualmente a un clímax, o no tan gradualmente porque es un one shot y bueno, por ahí la sesión dura 3 horas, pero es muy bueno poder darles a los jugadores tal vez 1 hora y media de acciones de baja intensidad que los van aproximando al gran conflicto, que sería, no sé, obtener la espada maldita, matar al águila de la profecía, lo que sea según cada sesión. Entonces bueno, ya tienen estos 2 tipos de juego, ya la cuestión de cuál quieren elegir para un one shot queda en ustedes. Hay veces que, no sé, quieren mostrarle a un grupo de amigos Mouseguard, no está la opción de elegir otro juego, obviamente, porque lo que quieren es mostrar Mouseguard y quieren ver si es apropiado para una campaña. En este caso tendrán que adaptar un poquito Mouseguard, también tendrán que recortar ciertas partes como que no van a experimentar, porque otra cosa que hay que aceptar de este tipo de sesiones es que no van a ver el 100% del juego. Lo que van a ver es una experiencia recortada, limitada, un ensayo, digamos. Tal vez en Mouseguard no van a ver los conflictos extendidos, o van a ver uno muy corto, o no vean el cambio de estaciones, no van a ver la fase de invierno. Bueno, hay muchas cosas que solo se ven en campañas, ni hablar, no sé, si estuviéramos probando Burning Wheel, van a ver el 10% del juego por ahí. Aún así sigue teniendo su valor. Por ahí presentar esto que mandarlos a leer una reseña, decirles no, está re bueno, empecemos la campaña, y después te comes un chasco porque los jugadores no quieren seguir una campaña en la cual pusiste mucho esfuerzo. Ese es uno de los casos adicional donde un one shot es ventajoso como forma de conseguirte el compromiso de jugadores para una campaña de mayor duración. ¿Qué otra cosa creo que, tal vez contradiciendo algunos de los puntos que expuse previamente, son necesarias en un one shot? Si bien vamos a tener objetivos claros, a mí me encanta presentar o un dilema, o un conflicto de difícil resolución, o un acertijo que pare en seco a los jugadores y los ponga a pensar, o alguna situación donde los personajes de los jugadores tengan distintos objetivos. ¿Por qué? Porque creo que si bien es una experiencia limitada con un marco restringido de libertad de acción, los jugadores igual tienen que poder experimentar eso que hace tan único al rol, que es esta libertad genuina y para ejercer la propia creatividad.
esta libertad nunca es tal, nunca es completa, pero cuando querés ganar gente nueva para el hobby, mostrarles eso creo que es lo mejor. Y una forma contenida de hacerlo, sin que se vaya toda la sesión, no sé, en una pelea de taberna, es presentando pequeños dilemas o situaciones donde vos forzás a los jugadores a decidir. Voy a contar tal vez un ejemplo en un one shot que dirigí de World of Dungeons, que yo lo contaría como un juego sin procesos intensivos, muy simple. Se llamaba La tumba de Hrashadir. Los personajes tenían que buscar una momia en una tumba, sacarle algunos artefactos, pero también cada uno de ellos tenía una carta secreta que les repartía al azar al principio del juego. Sí, creo que fue al azar. Y esa carta o les daba algún objeto mágico del cual el resto no sabía, que podía ser una ventaja como una poción curativa, o les daba un secreto y un objetivo que solo ellos conocían y que tal vez los iba a poner en contra del resto del grupo. Este caso puntual me sirvió mucho porque, a ver, lo que queremos no es que la sesión estalle en lo que se suele llamar PvP desde el principio. Lo que queremos tal vez es que la sesión se desarrolle normalmente y hacia el final, tal vez cuando los personajes ya lograron el objetivo común que tenían, en ese momento aparezca la pica, digamos, en el grupo y la cosa se desbande. Y eso fue lo que me pasó en la sesión de World of Dungeons. Cuando llegaron a la tumba, uno era el hijo o el nieto de este mago muerto cuya tumba estaban profanando, tal vez otro era la reencarnación, tal vez otro quería el báculo para liberar a una comunidad suya que tenía esclavizada. Bueno, cada uno tenía distintos objetivos y eso terminó por cerrar la sesión en términos explosivos que creo que le dejaron muy energizados a los jugadores, y ese tipo de cosas siempre suma a la hora de mostrarles un poco, bueno, qué es lo que hace tan distinto el rol de, qué sé yo, bajarte un videojuego y jugar al Baldur's Gate 3, o de ponerte a jugar un juego de mesa tipo el Hero Quest. Es esa, no sé, radical libertad de que, está bien, tenían este objetivo en común, pero llegado un punto la cosa se desbandó por completo y puede pasar más o menos cualquier cosa. La clave, me parece, es limitarlo a una parte de la sesión. Si podemos planificar eso para que la lucha intestina entre personajes jugadores no pase desde el principio, mejor. Hay otros juegos, como, no sé, tal vez Pasión de las Pasiones, donde no sería un problema que esto pase desde el principio, porque tal vez el foco de la sesión es que precisamente que los personajes de esta telenovela estilo mexicana se saquen los pelos entre sí en alguna escena climática. No es que van a explorar un calabozo y recuperar una espada, sino que están resolviendo las diferencias que tienen como cualquier familia disfuncional podría tenerlas. Pero bueno, ese es otro tipo de juegos y algunos de los consejos que estoy dando tal vez no valen para esos juegos. Yo estoy centrándome un poco más en juegos de aventuras, si se quiere. Y por último, esto vamos a recalcarlo porque creo que me funcionó mucho en la sesión de Mythic Bastionland que dirigí para Costa Rolera. Está bueno que los jugadores estén de tu lado o tengan en claro el porqué de los plazos que vas poniendo y por qué la sesión va a terminar, la aventura va a terminar en el momento en que termina la sesión y no va a haber una continuación. Un jugador que entienda eso va a ser capaz de tomar decisiones más o menos sabias en cuanto a la gestión del tiempo. A ver, no estamos hablando de desarmar una bomba. Tal vez los jugadores quieren descarrilar todo y no pasa nada. Pero en general a los jugadores les importa lo que está pasando en la sesión y van a querer, qué sé yo, conseguir el MacGuffin, conseguir la espada mágica. Para que eso ocurra tienen que ser sabios en la gestión del tiempo y tal vez sea bueno explicarles, bueno, la gestión del tiempo va a correr parcialmente por su cuenta y ustedes son responsables de que la sesión también llegue a buen puerto. Eso les diría que tener ese pacto implícito o explícito con los jugadores nos saca el 80% del peso de nuestra espalda como GMs, porque sabemos que no estamos llevando una piedra a cuesta arriba, no estamos obligando a que jugadores saboteadores sigan el objetivo que les pautamos o que acordamos con ellos, sino que estamos, contribuyendo todos a un mismo objetivo. Creo que con esto más o menos cubrí toda la breve pero interesante experiencia que fui acumulando en dirigir one shots en estos años que llevo como GM, a veces en grupos particulares, a veces en eventos, y
Bueno, la idea es mechar estas mechar estos episodios donde voy a estar yo solo, hablando como un loco, con otras entrevistas como fue el primer episodio con Judy. Ustedes, bueno, me gustaría saber si disfrutan estos episodios, qué comentarios tienen para hacer. Ahora en Spotify está la opción de dejar comentarios, y si no, bueno, obviamente me pueden escribir. Recuerden que yo nucleo buena parte de mi actividad en el blog de Astrofork, del cual este podcast es como una especie de compañero. Si bien ahora la verdad es que el blog también está un poquito de capa caída, todo relacionado, bueno, con este nuevo trabajo. Sepan que no dejé en banda todos esos proyectos y que voy a retomarlo, así que en el blog pueden encontrar mi correo de contacto, pueden dejarme comentarios en la publicación de este episodio y nada, nos veremos en el próximo episodio de Astrofork. Hasta la próxima.